el tema de hoy, que es hablar de la leyenda de Nahuelito. El monstruo del lago Ness, una historia que, digamos, se conoció en la década del 30, ya por 1933. Hubo un avistamiento de una criatura que andaba ahí por el lago Ness. Esta historia del lago no se limita a su nombre. Ya desde tiempos precolombinos se creía que en sus aguas habitaba una criatura misteriosa. Mucho antes de la llegada de los europeos, diversos pueblos originarios de la Patagonia, especialmente mapuches y tehuelches, transmitían relatos sobre criaturas peligrosas que habitaban en lagos y ríos. Buenas, sí. Tenebrosas noches. Aquí, bueno, a la audiencia, por supuesto. Tenebrosas noches, profesor. Tenebrosas noches, Dunkel. Sí, para vos también, Tito, no te pongas. Para vos también, tenebrosas, Tito. Está hinchando. Y está maldito, es así, es su karma. Sí, bueno, está bien, pero una cosa es que sea maldito y otra cosa parece la parodia de Chucky ya. ¿Se acuerda, profesor, de esa parodia de los 90? Sí. ¿Cómo era Chucky? Pero en vez de ser un muñeco maldito era Chucky el muñeco que rompía las... Bueno, no digas esas cosas. Bueno, ya sonó la campana, ¿no es cierto? En realidad no es una campana, pero suena, bueno, ¿no? Usted renombra todas las cosas. En fin, sí, él ya está aquí, así que podemos comenzar con el tema de hoy, que es hablar de la leyenda de Nahuelito. Bien, es muy importante siempre que todos anoten el término Tecti, que significa protegidos, porque en esta hora tenebrosa a veces pueden circular diversas energías extrañas, ¿no? Energías densas que andan dando vuelta por allí y hay que protegerse. Entonces comenzamos un poco con la leyenda de Nahuelito. Y voy a explicar un poco. Nahuelito tiene que ver con Nahuel Huapi, de allí viene, porque en las profundidades del majestuoso lago Nahuel Huapi, rodeado por bosques andinos y montañas nevadas de la región de San Carlos de Bariloche, existe desde hace siglos una historia que mezcla mitos indígenas, criptozoología y testimonios modernos, contemporáneos, respecto a la presencia de una criatura desconocida denominada Nahuelito, bautizada Nahuelito por la gente. Comparado frecuentemente con el famoso monstruo de Loch Ness, del lago Ness, el Nahuelito constituye una de las leyendas más intrigantes del folclore patagónico. Y a diferencia de otros mitos recientes, su historia se remonta a tradiciones prehispánicas, a crónicas coloniales y a numerosos testimonios del siglo XX-XXI. Algunos testimonios de estos me han llegado en forma personal. Las oportunidades en que he estado en esa zona los he recibido directamente. Así que es un tema, me parece, interesante, un misterio digno de compartir, ¿no? Mencionó también, esto de lo del monstruo de la Laguna Negra, ¿no, profesor? El monstruo del Loch Ness, del lago Ness. Del lago Ness. El monstruo del lago Ness, una historia que, digamos, se conoció en la década del 30, ya por 1933, que hubo un avistamiento de una criatura que andaba ahí por el lago Ness, que en parte después en algunas fotografías que aparecieron, después se reconoció que eran trucadas, que estaba hecho para fomentar de alguna forma el turismo en la región. Pero lo interesante de todo esto, y que he tenido oportunidad de constatar,
que allá por el año 565, un monje nos deja un manuscrito, un monje Don Manno se llamaba, nos deja un manuscrito donde describe una misteriosa criatura acuática observada por él en el lago Ness. Así que es interesante un poco entender que estas cosas no se generan de un día para otro y que muchas veces tienen un origen, digamos, desde el punto de vista antropológico, que tiene que ver, bueno, con antiguos pobladores de una región que han creado un mito, una leyenda, o que realmente se han topado con un misterio, ¿no? Sí, interesante. Vamos a examinar un poco el origen indígena del mito, las primeras menciones documentales, una famosa expedición que se hizo aquí antes de las noticias del Loch Ness. Se hicieron en 1922, 10 años antes, 11 años antes que empezara a circular todo esto allá en Inglaterra. Y algunos de los avistamientos contemporáneos más conocidos. El lago Nahuel Huapi, que está situado en la provincia de Río Negro, en Argentina, es uno de los más grandes y profundos de Sudamérica. Su profundidad máxima podría llegar a más de 700 metros y sus aguas frías y oscuras contienen extensos cañones submarinos. Estas características geográficas han alimentado la imaginación popular durante siglos. El nombre del lago proviene del mapuche, Nahuel, que significa jaguar o tigre, y Huapi, que es isla, la isla del tigre. Sin embargo, esta historia del lago no se limita a su nombre. Ya desde tiempos precolombinos se creía que en sus aguas habitaba una criatura misteriosa. Mucho antes de la llegada de los europeos, diversos pueblos originarios de la Patagonia, especialmente mapuches y tehuelches, transmitían relatos sobre criaturas peligrosas que habitaban en lagos y ríos. Entre estas entidades se mencionaba una criatura conocida como el cuero o el cuero vivo. Según la tradición oral, se trataba de un animal que tenía una forma de un cuero extendido en la superficie del agua, como la piel de un animal grande flotando. Sí, me hace acordar a varias cosas, entre ellas un relato que ya está en nuestro canal, que lo pueden visualizar, que es justamente el cuero del agua. Ha hablado de eso, recuerda, profesor, de la leyenda esta. Pero también, una película que tiene un cuento, o sea, está dentro de la película en Creepshow 2, y dentro de esa película hay como varios relatos. Uno de ellos es La Balsa, y allí, justamente un grupo de adolescentes quieren pasar un día aislados en un lago, ¿no es cierto? Claro, la típica película de terror. Una especie de picnic y no resisten la tentación de tirarse a nadar en este espejo de agua muy tranquilo. Y bueno, cuando la primer joven se tira al agua, de pronto nota que hay algo que se le acerca, que termina atrapándola y ahogándola, ¿no? Sí, eso que parecía como una mancha oleosa ahí en el agua, parecía que era una criatura extraña que habitaba ahí, ¿no es cierto? Una criatura del agua. Se parece bastante a este mito del cuero de agua, ¿no? Sí. El cuero vivo. Este cuero vivo poseía ojos en los bordes y a veces una boca central. Podía atrapar a las personas que se acercaban al agua y arrastrarlas al fondo. Algunos relatos lo describían con largas prolongaciones o tentáculos, mientras otros hablaban de una criatura gigante que emergía del agua formando una especie de domo oscuro. Este mito estaba extendido por varios lagos patagónicos, pero en el Nahuel Huapi adquirió especial fuerza. En la cosmología mapuche, muchos lagos se consideraban lugares habitados por espíritus o animales poderosos, por lo que las historias sobre criaturas acuáticas cumplían también un rol ritual: advertir sobre los peligros de esas aguas profundas. Durante los siglos
XVII, XVIII, algunos viajeros europeos que atravesaron la Patagonia también registraron relatos indígenas sobre extraños animales en los lagos cordilleranos. Los misioneros jesuitas que exploraron la región, especialmente durante las expediciones hacia el Nahuel Huapi, mencionaron en sus crónicas la existencia de historias sobre serpientes gigantes o animales del agua. Si bien estos relatos no describen específicamente al nahuelito moderno, sí registran el temor de los pueblos originarios hacia criaturas lacustres desconocidas, lo que sugiere que el mito era anterior a la colonización española. Algunos investigadores consideran que estos relatos podrían estar relacionados con algún pez enorme desconocido, troncos flotantes que emergían repentinamente, o fenómenos naturales del lago, incluyendo corrientes desconocidas de agua. Sin embargo, lo interesante es que la tradición sobrevivió durante siglos. El primer testimonio moderno documentado de Nahuelito ocurrió en 1910. El protagonista fue George Garrett, gerente de una empresa de navegación que operaba en el lago. Garrett declaró haber observado una criatura a unos 400 metros de distancia de la costa, y según su relato, el animal tenía entre 5 y 7 metros de largo, un cuello o cuerpo que emergía del agua, una parte visible de aproximadamente 2 metros, 2 metros y medio sobre la superficie del lago. Curiosamente, Garrett no publicó su historia inmediatamente. La reveló recién en 1922, cuando la prensa comenzó a difundir rumores sobre un monstruo en el Nahuel Huapi. Este silencio inicial es uno de los elementos que los investigadores consideran intrigantes. ¿Por qué no dijo nada? Bueno, pero después tal vez perdió la vergüenza y se animó a que no lo tildaran de loco por lo que él había o creía haber visto. Digo, tal vez quería corroborarlo primero para ver si efectivamente no lo veía solo una sola vez. Así que bueno, en 1922 sucedió un hecho que marcó el momento más famoso de esta historia. Todo comenzó cuando un explorador llamado Martin Sheffield afirmó haber visto una enorme criatura en los lagos de la cordillera. Su testimonio llegó a oídos del naturalista Clemente Onelli, que era el director del zoológico acá en Buenos Aires. Onelli tomó la historia muy en serio y organizó una expedición científica para capturar al supuesto animal. La noticia se difundió rápidamente en periódicos argentinos e internacionales, lo que provocó una auténtica cacería del monstruo. Los cazadores planeaban utilizar rifles de gran calibre, trampas, redes metálicas. La idea era capturar a la criatura viva o abatirla para poder estudiarla. Sin embargo, la expedición nunca llegó a producir resultados. Según algunos historiadores, Onelli terminó admitiendo que todo había sido una broma periodística destinada a atraer atención hacia la región. Pero así el mito de Nahuelito se volvió famoso. Los testimonios coinciden en ciertos rasgos generales. El Nahuelito suele describirse como un animal largo, extenso, con cuello y cuerpo serpentiforme, con 2 o 3 aletas visibles de color muy oscuro. Y algunos relatos lo comparan con un plesiosaurio, un reptil marino prehistórico que vivió en la era secundaria. Se trataba de un tipo de reptil adaptado totalmente a la vida en el agua, exceptuando, se podría decir, la respiración. O sea, tenía que sacar la cabeza para respirar y luego podía estar sumergido, incluso dar a luz bajo el agua. Algo así como las ballenas.
Algo así como un cetáceo moderno, ¿de acuerdo? Igualmente, claro, le iba a preguntar justamente esto de, bueno, acaba de decir que es un animal prehistórico, ¿no es cierto? ¿Cómo puede haber sobrevivido hasta hoy? Porque, bueno, supone que la gran mayoría de los animales prehistóricos se extinguieron. De acuerdo, hubo una extinción en masa muy grande a fines del Cretácico que acabó con muchos reptiles relacionados con los arcosaurios, con toda la estirpe de dinosaurios. Sí. Pero así todo, nosotros hoy en día convivimos con animales que existen desde mucho más antiguo, desde la era primaria incluso. Y compartimos con ellos la naturaleza. Esto trata de algún modo, sugerir que podría, en ciertas circunstancias que protegieron su hábitat, podría haber sobrevivido un grupo de estos animales. Son hipótesis, que quede claro. Entonces, se los puede comparar a Nahuelito con un plesiosaurio, con una serpiente marina o con un gran pez desconocido. ¿Y por qué tanto interés? A ver, imagino que también, a ver, estos estudios deben costar caros, ¿cierto? Sin duda que realizar un estudio de estos implica un costo importante, el costo que de pronto tuvo que pagar Onelli para hacer su excursión y bueno, tratar de atrapar a este animal. Costos que también tuvieron en el lago Ness. El lago Ness fue incluso investigado por Jacques Cousteau con su pequeño submarino que bueno, estuvo allí filmando y tratando de detectar si había alguna criatura extraña, anómala en todo ese ambiente, ¿no? Tan especial. Ahora bien, en otras versiones se habla de un animal similar a una manta gigante. Esto siempre en descripciones de la gente, de supuestos observadores de este fenómeno. Y esto recuerda al antiguo mito mapuche, o tehuelche, del cuero de agua. Durante el siglo XX aparecieron numerosos informes de avistamientos. Entre los más citados se encuentran 1960 pescadores en el lago. No olviden que es un lago donde se pesca trucha, básicamente. Pescadores locales afirmaron haber visto una criatura grande desplazándose cerca de la superficie. Según los testimonios, el animal generaba una ola única, de interesante tamaño, porte, que avanzaba rápidamente sobre el agua. En 1988 aparece una de las imágenes, se hace famosa, de Nahuelito, que fue tomada en 1988 desde la costa de Bariloche. La fotografía mostraría una forma oscura emergiendo del agua. Aunque la imagen nunca fue confirmada científicamente, se volvió parte del folclore, de todo el imaginario popular que tiene que ver con esta historia. En las últimas décadas, el Nahuelito ha vuelto a aparecer en fotografías, en videos. En enero del 2020, hace poquito, 2 pescadores filmaron una figura alargada moviéndose por el lago. En el video se escucha a uno de ellos decir que la criatura parecía tener 3 aletas y que era demasiado grande para ser una ola. El material se viralizó rápidamente en redes sociales. Ese mismo año, un periodista captó imágenes de un objeto oscuro emergiendo del agua. Según su testimonio, el lago estaba completamente calmo cuando apareció una ola que avanzaba rápidamente, seguida por una figura oscura que se sumergió segundos después. En 2022, una mujer aseguró haber filmado el momento en que una criatura salía brevemente a la superficie antes de desaparecer nuevamente en el lago. Aunque el video es borroso, volvió a despertar el interés por el misterio. En los últimos años se han realizado investigaciones con tecnología submarina. Un documental titulado Bajo Superficie utilizó un robot operado remotamente para explorar zonas profundas del lago.
Las cámaras descendieron hasta 350 metros, registrando imágenes inéditas del fondo del Nahuel Huapi. Sin embargo, no se encontró evidencia concluyente de esta criatura. Aún así, el proyecto recopiló numerosos testimonios de pobladores locales que afirmaban haber visto algo extraño en el lago. Bueno, sí, nuevamente volvemos a esto de los intereses, ¿no? Muy, muy interesante todo, ¿no le parece? Sí, en realidad esto tiene que ver con que a todo este tema de los avistamientos se suma otro ingrediente, que es el de los naufragios. Uh-huh. Hay una serie de naufragios a través del tiempo sucedidos en el lago que no tiene una explicación totalmente aceptada. Barcos que de pronto chocan contra un objeto o elemento grande, se rompe el casco del barco y se han hundido por eso. Uh-huh. Entonces, todo eso justifica investigar. Los científicos han propuesto algunas hipótesis. Por un lado, en el lago abundan troncos de árboles sumergidos que en algún momento, obviamente por cambios en la química, ¿no es cierto?, en la físico-química de esos troncos, podrían llegar a flotar. También es posible que algunos avistamientos correspondan a peces grandes, tal vez una trucha, un salmón gigante, o incluso algún cardumen, tal vez huyendo de uno de estos predadores, genere una ola fuera de lo normal en la serenidad del lago. También la combinación de viento, luz y corrientes podría producir formas engañosas, algún tipo de ilusión óptica. Algunos investigadores sugieren que el mito podría haberse generado en animales similares a mantarrayas. O sea, cuando uno habla de esto del cuero vivo, sí, se da un poco en la imaginación asociarlo con la morfología de una mantarraya, uh-huh, que también en tamaño podría dar. sí. Hoy Nahuelito es una figura emblemática de la Patagonia. Su imagen aparece en souvenirs, murales de Bariloche, libros de criptozoología, en documentales. La criatura se ha convertido en un símbolo del misterio patagónico comparable con otras criaturas legendarias del mundo. Su leyenda es un ejemplo fascinante de cómo una tradición indígena, relatos de exploradores, testimonios contemporáneos pueden combinarse para crear un mito duradero. Desde las antiguas historias mapuches sobre el cuero, pasando por el avistamiento de George Garrett en 1910, la expedición organizada por Clemente Onelli en 1922, hasta los videos virales del siglo XXI, el misterio del Nahuel Huapi sigue vivo. Esas fotografías que estamos viendo son del año 1923. En respuesta a la expedición de Onelli, los lugareños de Bariloche armaron una carroza de carnaval con la forma de Nahuelito. Uh-huh. Y atrajo mucho la atención de la prensa. Tal vez el Nahuelito sea un animal desconocido, una ilusión del agua o simplemente un mito poderoso. Pero, como suele decirse en Bariloche, si uno permanece en silencio en la costa del lago durante la noche, siempre queda la sensación de que algo se mueve bajo la superficie. Bueno, profesor, muy interesante toda esta historia.